tal amigos amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy voy a hacer un video que me lo han pedido, bueno, infinidad de veces. Hoy vamos a hablar de los bosques. Es una técnica, por decirlo así, es algo que a todos en algún momento nos ha encantado hacer. Muchos lo hicimos por mucho tiempo. De hecho, fue algo que a mí me gustó mucho a mis inicios de aprendizaje en bonsai, el hacer bosques. Bosques se pueden hacer básicamente de cualquier especie. Una de las consideraciones o de lo que se esperaría a la hora de crear un bosque es que trabajemos con una sola especie. He visto en muchos lugares donde usan un arbolito de un tipo, otro arbolito de otro tipo, y ahí los van mezclando y tal vez se vea bonito. Sin embargo, hay que entender que varias especies conviviendo en un mismo medio o en una misma maceta va a conllevar una serie de adaptaciones que tal vez a la postre no va a ser tal vez de lo más beneficioso de forma integral para todos los árboles, porque probablemente usemos una especie como una conífera que no requiere tanta humedad y a la par le pongamos tal vez un ficus o le pongamos otra especie que tal vez sí requiere un poquito más de humedad, vamos a beneficiar a uno, vamos a perjudicar al otro. Siempre se recomienda con bosques o con estas composiciones de múltiples árboles utilizar una sola especie. Vamos a ir adentrándonos un poco sobre ciertas características que se esperan a la hora de ver un bosque, el tipo de maceta, el acomodo de los árboles, se puede trabajar todos del mismo grosor, qué es el orden, cómo lo vamos a manejar, son pares, son impares, todo esto lo vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en la composición con estos arbolitos que tengo yo acá, que son Ficus Green Emerald. Ya tengo uno acá defoliado, que esto nunca lo hice para un bosque, simple y sencillamente fue un proyecto de hace muchísimos años que intenté hacer una balsa. Es un Ficus Green Emerald, tiene un grosor interesante y lleva muchísimos años en esta maceta. No sé cómo está, no lo he sacado por años. Vamos a ver qué tiene, si lo puedo aprovechar. Y por este otro lado tengo un montón de esquejes, bueno, un montón no, tengo 2, 4, tengo 6 esquejes de un árbol que podé hace ya un par de años y que simplemente los metí en la maceta y pegaron, creo que había metido 7 y pegaron 6. Ya tienen algunos un grosor bonito, algunos son tal vez como el grosor de mi dedo pulgar, hay otros un poquito más delgaditos. Así es que hoy los vamos a defoliar, así como está este. Vamos a sacarlos a ver si los puedo separar, ojalá que no estén fusionados todavía. Y la idea es ir poderlo acomodando. Paso número 1, entonces, sacar estos árboles de acá, defoliarlos y ver más o menos cómo es el acomodo, qué tipo de macetas vamos a utilizar para entrenar nuestro futuro bosque. Bueno, ya tengo los árboles defoliados y fuera de las macetas y como usted puede ver, aquí tengo todo el material. Son arbolitos que se han ido desarrollando, que yo les di movimiento en algunos casos. Otros se fusionaron, este se fusionó, este era uno junto con este y este es otro y esto ya está fusionado. Entonces preferí dejarlo así porque me sirve para la composición. Entonces tenemos uno acá y otro acá y vea qué bonita de hecho este arbolito en una sola maceta y así se ve, ya por sí se ve bello, ya por sí se ve lindo, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos otros con alturas diferentes, algunos más ramificados que otros, unos un poquito más altos, y este era el que tenía tipo balsa, que ya lo saqué. Como pueden ver, este está un poquito más plano. ¿Y qué quiero hacer hoy? Cuando hablamos de bosques, tenemos que pensar primero en números impares, ¿ok? La idea mía es poder acomodar todo esto de manera que sea congruente en el acomodo, que el acomodo cada árbol, visto de frente de la maceta, la laja o lo que se use, visto de frente cada tronco tiene que verse en un plano distinto. Ninguno puede hacerle sombra a otro, o sea, no puede uno quedar traslapado, siempre tiene que quedar uno para un lado, para el otro, para que se vean siempre por los 4 costados. Ojo por ahí. ¿Qué se utiliza? Por lo general se utilizan lajas, se utilizan macetas bajitas de entrenamiento, pueden ser este tipo de bandejas. Yo voy a usar algo sencillo que todos podemos conseguir, no importa en el lugar donde estemos, y es un simple y sencillo plato de maceta, un plato plástico, como usted lo puede ver. Le hice huecos por todo lado, y esto me sirve como una maceta de entrenamiento para hacer el bosque. No tengo una laja en este momento, no puedo ir a comprar una laja en este momento, no tengo tiempo para hacer una laja en este momento. Entonces, esta es una opción muy económica y muy práctica
para poder ir trabajando y entrenando el bosque. Obviamente, cuando hablamos de composición, y aquí vamos a hablar un poquito de teoría mientras vamos armando estos amigos, cuando hablamos de composición de bosques, tenemos que tener también consciente la especie que estamos utilizando. Por eso es que cuando dije al inicio que es recomendable o se esperaría que usemos una sola especie, tenemos que adoptar el comportamiento natural de esa especie. Por ejemplo, si trabajamos con coníferas, depende de la conífera, hay coníferas que crecen rectas, ¿ok? Entonces el bosque debería ser con árboles rectos en alturas diferentes, en posiciones diferentes, consideraciones que acabo de decir. Si la conífera que estamos utilizando o el junípero que estamos utilizando es más rastrero, deberíamos entonces utilizar movimientos y una composición un poco más rastrera acorde a la especie que estamos trabajando. En este caso yo estoy usando ficus. El ficus se comporta de formas muy abiertas, vamos a decirlo de esa forma. No suele ser un árbol recto, frondoso, que también lo hace, obviamente, pero también suele torcerse de acuerdo a los elementos o al comportamiento o a la vida que haya llevado. Algunos crecen más rectos, otros con poco movimiento, otros están totalmente torcidos y es lo que yo quiero trabajar con esto. Por eso tengo árboles con un poco más de movimiento, tengo árboles más rectos que otros, todo esto me va a ayudar. Y tengo árboles que en la naturaleza por alguna razón se cayeron, que este sería el frente del árbol, se cayó y siguió sobreviviendo. Y siguió, esto es un ficus, esto es un comportamiento normal y natural de un ficus y yo lo quiero aprovechar y lo quiero transmitir en mi composición. ¿Qué otro punto tengo que considerar? Tengo que considerar alturas. Yo no puedo hacer un bosque donde todo esté completamente parejo, no, yo tengo que trabajar alturas diferentes, distancias diferentes. Cuando yo hago un bosque necesito ver que en la composición hayan elementos aquí atrás, hayan elementos aquí adelante. Tiene que haber un árbol que sea el centro, que sea el que muestre de dónde nace la composición, de dónde empieza el ápice. Cada árbol tiene que tener su propia triangularidad y en conjunto todos tienen que formar un solo triángulo. Vean todas las cosas que hay que ir considerando a la hora de armar un bosque. No es simplemente, voy a hacer un bosque y empiezo a plantar ahí como se me ocurre y punto, es un bosque. En la teoría muy amplia, pues sí, pero si queremos profundizar un poco más en el entendimiento de la técnica, hay que considerar otra serie de cosas. La finalidad de un bosque, hablando en este caso de ficus, es que todos estos nevaris, todas estas raíces, todo esto que está desarrollando, llegue un momento a fusionarse de tal manera que sea uno solo, que cuando a la vuelta de 2, 3, 5 años, qué sé yo, de crecimiento y cultivo, y yo saque esta composición, el nevari sea una sola falda, una sola concha, un entrelazado de raíces que lo hagan uno solo. Y ahí estamos hablando ya de una composición madura con un nivel obviamente de desarrollo mayor. Y es cuando podemos empezar a usar tal vez una laja, tal vez una maceta más bajita, una cerámica, una composición. Yo tengo una maceta por aquí que se las voy a mostrar. En macetas de este tipo podemos usar bosques. Imagínense lo que se vería, qué sé yo, soñemos un poco en vivo. Imagínense armar este arbolito, así. Vea que, vamos a ver si se sostiene. Vea qué cosa más bella. Ahí yo podría empezar a trabajar un bosque si yo quisiera. En una macetica así chiquitica y vea qué cosita más linda. Hasta que me dan ganas de hacerlo y dejarlo ahí listo. Vea qué hermoso se ve. O si fuera la balsa, que ya está más entrenado, ahí yo puedo tener mi balsa. En este tipo de macetas es con lo que se trabajan los bosques, las balsas y este tipo de composiciones. Pero de momento, como vamos a empezar a entrenarlo, como vamos a empezar a desarrollarlo, vamos a empezar a acomodar, soñar, trabajar y pensar e imaginar, vamos a utilizar algo que todos podemos conseguir, no importa el país en el que estemos. Y me voy a basar con esto para que todos podamos hacerlo, que todos se puedan animar y me gustaría ver las fotos de todas sus composiciones luego de este video. Ok, empecemos. Vamos a empezar a armar el bosque y pensar en el acomodo para poner alambres de anclaje, tamaño de sustrato o pelotas o bolas o con mayor cantidad de sustrato para ir acomodando los árboles de una mejor manera. Ok. Cuando empiezo a acomodar los árboles sin tener ningún anclaje, yo empiezo simplemente a imaginar. Y yo quiero que este árbol, que era la balsa, esté un poquito más elevado
y pueda salirse un poco de la composición, más o menos ahí. Entonces yo lo voy a poner ahí para ir imaginando. Tengo este otro árbol que podría usar para darle un poco más de volumen, un poco más de triangularidad a la composición y de pronto ponerlo un poquito entrelazado entre las raíces de este otro y ponerlo tal vez ahí. Tengo un punto más de altura acá para ir favoreciendo la triangularidad, ¿verdad? Podría inclusive, ¿por qué no?, inclinarlo un poco más. Opciones tengo, ¿ok? Tengo el otro que yo sé que lo quiero utilizar para el lado contrario y lo voy a utilizar justamente aquí. Vean que ya tengo una altura diferente. Voy a usar el alambre para que el árbol se pueda sostener un poco, que es más o menos por ahí. Yo quiero que esto caiga un poco más. Y esto me va a servir a mí para poderle dar al árbol. Voy a utilizar esta maceta para darle un poco más de profundidad y volumen a esto. A ver si lo logro. Que va a ser aproximadamente por ahí. Esto es simplemente para orientarnos un poco en la manera en cómo queremos acomodar los árboles. Más o menos por ahí. Entonces tengo ya una altura diferente con cada uno, que son los que voy a ir utilizando. Esto es complicado. Los árboles se van a mover, los árboles se van a caer, pero es necesario orientarnos y ver más o menos por dónde va el tema. Esto no me está sirviendo, entonces mejor lo quito. Ahí cayó. Ok. Árbol ahí. Yo tengo que manejar distancias diferentes. Ya tengo profundidad aquí. Muy bien. ¿Qué necesito ahora? Altura. Como les digo, esto me va a dar profundidad. Puede ir más o menos a más adelante, más atrás. Necesito altura. Y el árbol más alto es este. Entonces, yo puedo trabajarlo en una altura mayor y ponerlo en una posición más o menos ahí. Y ya yo voy a tener la altura que necesito donde empiezo a desarrollar el ápice. Entonces, si ya tengo estos árboles aquí, aproximadamente, repito, yo puedo trabajar otro arbolito acá para darle un poco más de volumen y tengo otro árbol aquí para darle al árbol más volumen y ahí empiezo a hacer aproximadamente mi composición. Vea que el árbol o la composición se va a salir un poco de un lado más que del otro, entonces tengo un mayor peso acá, un menor peso acá, un mayor peso de caída acá y con eso voy a ir desarrollando mi bosque. Ok, voy a marcar los puntos donde quiero acomodar los árboles. Voy a poner el alambre de anclaje, que es lo importante, porque esto tiene que ir anclado sí o sí. Y con ello voy a empezar a poner lo que es el sustrato en diferentes niveles para ir midiendo las alturas con las que voy a trabajar esta composición del día de hoy. Continuamos. Ya tengo el plato con los alambres que necesito y voy a empezar entonces con uno de los puntos focales que va a ser este ficus que va a estar acá a una altura media. Entonces vamos a poner sustrato. Estoy usando piedra volcánica, piedra pómez. Voy a ponerle un poco a todo el plato para poderlo acomodar. Piedra volcánica, piedra pómez y materia orgánica. Ok, creo que ahí vamos a ir midiendo un poco la altura con la que puedo ir trabajando el árbol. Creo que por ahí está bien. Y vamos a anclar el primero. Aquí sí es importante que recuerde el orden en que acordó acomodar los árboles, porque es muy fácil confundirse. Es muy fácil confundirse y perder un poco la perspectiva o la idea de lo que queríamos hacer. Entonces, importante, recuerde siempre
cómo lo pensó. Por eso le digo, aquí mucho es imaginación, pero hay que recordar dónde fue que los acomodamos, hay que recordar la posición, hay que recordar cómo lo vamos a hacer. Ok, ya tengo el primero, que es este. Ok, se sale un poquito ahí de la toma, ahí está. Voy a poner el segundo de mayor importancia, que es este, que son dos. Recuerde, aquí hay uno, que son estos dos de acá, y este es otro. Ok, vamos con tres. No lo voy a poner en el mismo punto, sino que lo voy a poner un poquito más atrás y un poquito más elevado para darle un poco de caída a ese otro árbol que está ya fusionado. Entonces, importante las alturas. Disculpen que no puedo mostrar así como mucho en detalle, pero esto es así como poco crítico. Y vamos a acomodar raíces y aprovechar que está fusionado. Entonces vamos a anclar justamente en la fusión, asegurándome que todo esté en orden. Ok, cortamos el exceso de alambre, que para variar me pasé un poquillo, y ahora vamos a anclar. Esto hay que hacerlo con tiempo, tal vez el video se va a extender un poquito, pero quiero que vean y entiendan cómo se hacen las cosas. Creo que ahí no estoy socando mucho, porque ya luego cuando tenga el árbol o la composición como debe ser, entonces voy a poder hacer las correcciones y ajustar todo lo que tenga. Entonces ya ahí yo tengo, si lo veo de lado, tengo uno más allá, uno más al frente. Estos van a ser los extremos del bosque. Un extremo más acá, más bajo, más largo, un extremo más corto, más alto. ¿Ok? Eso me va a ayudar a manejar la caída hacia este lado. Ok, ya tengo ahí. El punto focal, el punto alto del bosque, yo puedo tirarlo muy al frente o puedo tirarlo atrás para favorecer un poco la triangularidad, perdón, la tridimensionalidad de la composición. Ya eso va hasta un tema de gusto si uno quisiera. Yo puedo darle la altura aquí atrás y hacer un árbol más tridimensional. Si pongo un árbol muy grueso aquí arriba, pierdo perspectiva porque de alguna forma va a tapar, ¿ok? Podemos usar árboles más pequeños atrás para dar la sensación todavía de mayor profundidad. Me quedan 4 árboles, ya tengo 3 aquí posicionados. Recuerden que uno está fusionado, no me vayan a decir después que son 6 y no sé qué, no, son 7. Hay uno que está fusionado, que igual lo iba a tirar hacia este lado. Ya tengo 3 aquí, 4 acá. Entonces, yo podría, en la composición, así como está, yo podría usar uno pequeñito y ponerlo aquí y darle, ven, más perspectiva, y usar uno alto y ponerlo al revés, aquí. Pero ¿qué pasa con esto? Me tapa el que está aquí atrás. Entonces, por orden y por cómo veo yo las cosas, me va a favorecer más la perspectiva, la profundidad, si uso un árbol alto atrás. No tan alto, o sea, no en una posición tan alta, pero sí favoreciendo de alguna manera la perspectiva, la profundidad. ¿Ok? No, como es más alto, no voy a hacer nada más elevado, lo voy a dejar tal cual está. Lo que quiero sí es acomodar raíces y asegurarme que el árbol quede en la posición que necesito. Tengo una raíz gruesa aquí de la que puedo valerme para poderlo anclar. Ok, nada más asegurarme que sí lo tengo claro. Ahí. Ya ven por qué hace muchos años
No hago bosques. Siempre me han preguntado, Jonathan, ¿cuándo va a ser un bosque? Jonathan, ¿cuándo va a ser un bosque? Es que hacer un bosque no es simplemente, voy a hacer un bosque y ya. No, hay muchas cosas que considerar, hay muchos detalles que atender y esto solamente es el inicio. Voy a tallarlo así con la mano y revisar el acomodo. El acomodo está mal. Ahí. Ahora sí. Ok. Ahora ahí, justo ahí como está, lo voy a tallar para que no se mueva. Ok. Quito el exceso y reviso. Siempre reviso. Ya tengo el punto alto. Ya tengo el punto alto del bosque. ¿Ok? Que es este. De ahí vamos a bajar. Esto se puede recortar. Esto se puede bajar un poco más si uno quisiera. Abrirlo un poco más. No pasa nada. Recuerde que hay que tratar que las raíces lleguen a fusionarse. Vamos a quitar esta. Entonces con esto yo puedo ir acomodando. Luego hay que darse la tarea a enrollar esto un poco, a compaginarlo, a enmarañarlo para que todas las raíces lleguen a fusionarse de manera adecuada. Muy bien. Quito unas que están aquí que no van a servir nunca para nada. Entonces las eliminamos. Muy bien. Seguimos. Ya tengo estos, me faltan 3 más. ¿Ok? Ya tengo 4 árboles acomodados. Tengo el punto más alto del árbol aquí. Y voy a quitar este para que no compita. Entonces, vea dónde va subiendo acá y va bajando aquí. Ahí se ve, se logra apreciar bien la composición. Esto con alambre lo podemos reacomodar. Si lo vemos de lado, se ven todos los troncos, uno aquí, uno aquí, uno acá. Si lo vemos de frente, ninguno está estorbando a nadie. Y viene la parte tal vez más crítica, que es acomodar estos otros 3. Ok. Este que tiene una leve caída, voy a aprovechar y lo voy a complementar con este que está justamente acá. Entonces, vamos a acomodarlo. Vamos a acomodarlo de forma tal que quede bien interesante. Ahí. Recuerde, si usted está esperando ver un montón de árboles rectos, etcétera, etcétera, tal vez no sea el tipo de bosque que esté esperando, pero hay que trabajar con lo que se tiene. Y en este caso, estos ficus se están comportando de esta manera. Entonces yo aprovecho y le saco provecho, valga la redundancia. Entonces, ahí vamos a ver cómo nos resulta. Viéndolo de frente, a esto le falta un poquito de sustrato para poderlo sostener. Ahí. Me parece que ahí se ve bien. Ok. Vamos a sujetarlo un poquito mejor porque quedó medio flojo. Ahora sí. Retomamos. Ajustamos. Listo. Cortamos el exceso. Y nos faltan 2 más. 2 más por recortar. Que ahorita hacemos un poco de limpieza, recorte, estética. Y usted se va a dar cuenta lo hermoso que va a quedar esto. Me quedan 2 más. Me queda uno más grueso, con movimiento bonito, y me queda otro más delgadito. Este delgadito lo voy a complementar con la caída de este otro que está aquí, justamente aquí. Vamos a ver, y el mayor, el que tiene más movimiento, lo voy a dejar en el punto central, un poco ladeado,
para poderlo acomodar bien. Ok. Vamos a ver. Este lo podemos acomodar ahí. Me parece que sí. Déjeme tomar un poquito la decisión bien. Vamos a analizarlo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que estoy pensando? Que va a quedar muy cargado, o quiero asegurarme que no quede muy cargado en la parte de adelante. Entonces, para eso es necesario tomar decisiones y acomodos. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a hacerlo entonces al revés. Este y este otro le vamos a dar movimiento ahí. Así, y se va a ver bello. Se va a ver bello. Ok. Vean que hay que ir analizando, viendo, planeando, que todo quede lo más natural posible. ¿Por qué no estoy usando alturas mayores al inicio o en el frente del bosque? Porque necesito que de ahí se vea el resto del bosque. No puedo permitir que los árboles de frente vayan a tapar lo demás. Entonces necesito ir acomodando de manera tal que esto se vea bonito. Y ya para el último, uy, qué lindo se ve. Qué lindo, qué lindo. Ok. Perfecto. Que esto funcione. Y me queda uno más, que es el que voy a tratar de acomodar por aquí con un poquito de movimiento que acompañe el resto de los árboles. Y me parece que ahí le queda perfecto. Damos el exceso, tallamos y asegurarse, recuerden que ningún árbol tape al otro. Tiene que verse por todo lado. Y esto es justamente lo que estamos tratando de hacer. Y ahí estamos. Composición lista. Vea qué hermoso. Vea qué hermoso se ve esto. Falta tallar un poco más, meter más alambre. Voy a ver si se deja, o recortarlo un poquito. Voy a terminar de acomodar raíces, darle un poquito más de acomodo a esto y ya les muestro cómo va quedando. Bueno, muy bien, ya tenemos ahora sí el resultado final con la composición del día de hoy. Un bosque fuera de lo común. Estoy seguro que ustedes tal vez estaban esperando algo muy recto, muy formal, como todos los bosques que por lo general vemos en internet o cuando buscamos bosques y vemos esas composiciones tan bonitas. Pero esto es un bosque fuera de lo común, acorde a árboles que han crecido de esta manera. No todos los bosques tienen que ser rectitos, el montón de palitos, bla, bla, bla. Hay ciertas recomendaciones que se esperaría que el árbol o que la composición puedan mantener. Como le dije, números impares,
posición de los troncos. Y si usted puede ver, todos los troncos se ven, todos los troncos tienen un punto en el espacio o en el lado donde se pusieron. Ninguno se hace sombra, ninguno se tapa. Por los 4 costados que podamos ver, se pueden ver los árboles completos. Así sea de espalda, así sea de lado, usted puede ver los árboles. ¿Ok? Esa es la parte importante. Manejar alturas, manejar posiciones, manejar formas de acuerdo a la especie con la que estemos trabajando. Obviamente este bosque va a ser algo más bajo, un poco más ancho. No creo que más de acá. De hecho, yo consideraría hasta recortarlo un poquito más, ¿por qué no? Hacer una recortadita por ahí, inclusive estos de acá, qué sé yo. Todo esto se puede ir haciendo y yo puedo ir recortando cada vez más. Puedo ir retrocediendo un poco más. Si no me gusta del todo esta rama, bueno, la cortamos y ya está. Y con eso levanto un poco más el árbol. Puedo modificar un poco la altura, bajarla ahí. Puedo trabajar un poco con lo que tengo y puedo ir reduciendo su altura. Vean que todo esto lo permite hacer el árbol, la composición, lo que yo vaya a hacer. Si hay alguna rama por aquí que se está saliendo de contexto, simplemente la quito y trabajo con ella y con eso voy acomodando el árbol de una mejor manera. Esto es una composición, esto es un conjunto que tiene que funcionar como un todo. Esa es la magia del bosque, que todos los elementos que vamos a poner tienen que funcionar como un todo, tienen que verse que interactúan, tiene que usted imaginarse estar en ese bosque, tal vez, no sé, un poco tenebroso, un poco de cuento de hadas, pero siguiendo siempre los lineamientos. Esto es algo de entrenamiento simplemente. Ahora que toca, dejar que crezca, darle un poquito más de altura, no mucho más de esto, y nutrir más la ramificación, esperando que las raíces con el crecimiento, con el abonado, con el desarrollo, con el espacio que tienen para crecer, las raíces poco a poco se vayan fusionando para que a la vuelta de 3, 4 años, esto se pueda sacar, como dije hace un momento, hacer una sola concha, una sola nevaria, una sola raíz fuerte, podar por debajo y ponerlo ya en una laja bonita, chiquitica, ponerle musgo y esto va a ser una locura. Pero de momento, como usted puede ver, la composición funciona, se ve como debe ser, tiene triangularidad, tiene proporción, tiene tridimensionalidad, tiene triangularidad, elementos básicos a la hora de hacer cualquier composición en bonsái. No resta más que regarlo, cuidarlo, chinearlo y vamos a hacer el alambrado también de cada uno de estos árboles, pero eso será en el próximo video. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y si le quedó alguna duda, hágalo saber acá en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook. Puede seguirme ahora también en TikTok como @JonathanSeguraSolís y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsái, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.